Fíjense, porque el otro elemento fundamental es esto de Polonia, alrededor de cómo Financial Times dice Polonia respalda a Donald Trump en el movimiento del 5% del Producto Interior Bruto del gasto dentro de la OTAN. ¿Qué es lo que plantea Polonia? Que se pueden imaginar, solo tienen que abrir un mapa, mirar el mapa mundi, ver dónde está Polonia, quién está al lado de Polonia, y se pueden imaginar por qué Polonia está defendiendo, oiga, que no es una locura el 5%, que si aquí hay un peligro, el 5% no es que sea una locura, es que es estrictamente necesario, es absolutamente necesario. Y lo que está planteando Varsovia es intentar cerrar ya de una manera muy clara un movimiento donde haya un mayor gasto de defensa, un gasto en defensa bastante potente alrededor de cómo pueda Polonia también, con la ayuda de la OTAN, mostrar una fotografía de defensa. De tal manera que, ojo, porque una parte de la OTAN, en este caso Europa del Este, empieza a alinearse con Trump frente a la posición de otros países europeos que intentan no alinearse con Trump tampoco en este entorno, países que no han dicho de una manera clara que opinan alrededor del movimiento del 5%, como España, que gasta un poquito más del 1% y tendría que meterle un golpe del entorno del 3,70 a 3,80% de movimiento de Producto Interior Bruto que iría a defensa, que ahora mismo no hay ni presupuestos, imagínense, como para destinar un 3,80 de un presupuesto que no existe a esto. Pero como una parte de Europa se empieza a alinear con Donald Trump de una manera muy clara, incluso dentro de la OTAN y de los objetivos de Estados Unidos, porque sus objetivos, los de Estados Unidos, se alinean mejor con los objetivos de ellos, Polonia, que los objetivos europeos. ¿Dónde está la Comisión Europea? Ni se sabe, ni se espera que vayan a decir dónde están en este momento. Pero sería muy interesante conocer una posición clara de Kaja Kallas, de von der Leyen, cuando se recupere de la neumonía, y que vayamos viendo de qué manera puede estar alineándose una fotografía clara europea alrededor de cuánto es el porcentaje. 2, 3, 4, 5, 1,5. ¿Cuál es el porcentaje preferido por Europa en un entorno de defensa importante, ya no solo frente a Rusia, sino al espíritu expansionista, imperialista de la nueva Estados Unidos de la mano de Donald Trump? Miren estos destacados, enfoque alrededor de cómo empieza a ponerse encima de la mesa que la reelección de Donald Trump empieza a generar una ansiedad importante en el conjunto europeo, que se siente cada vez más descolocada por las ambiciones expansionistas de Estados Unidos. Europa tenía en la fotografía una imagen clara, como Estados Unidos venía, sobre todo en la parte comercial, a generar un clima complicado para Europa, pero no esperaba Europa que viniera también alineado con un espíritu imperialista, expansionista. Y ustedes contestarán con toda la razón, pero ¿en qué momento Estados Unidos ha dejado de ser expansionista e imperialista en este entorno de hegemonía, de hegemón a nivel internacional? Bueno, ya, pero en Europa somos como somos, intentamos ver las cosas de otra manera. Pero la fotografía clara ahora mismo es de un descoloque importante alrededor de cómo se va mostrando en este entorno Europa. Hay un artículo del diario.es donde toda esta fotografía se detalla de una manera muy clara alrededor de cómo Europa empieza a ver de refilón cómo la posición de Estados Unidos le deja fuera del tablero. Ya no solo por la parte comercial, ya no solo por la parte arancelaria, es por la ambición expansionista de lo que una parte del mundo empieza a ver alrededor de un Estados Unidos trumpista que tiene ambiciones expansionistas, que es algo que le empezamos a decir nosotros hace una semana aquí en Negocios Televisión, cuando enfocábamos el inicio del lunes de la semana pasada diciendo, ¿es Estados Unidos expansionista? Y una parte decía, es demasiado pronto para pensar. Bueno, ya todo el mercado, ya todos los analistas están alrededor de la posición expansionista de Estados Unidos de una manera muy clara en Groenlandia y en el Canal de Panamá. ¿Cómo? O ya sea por un tono puramente económico o por lo que no ha querido negar de una manera categórica Trump, por un ámbito militar. A partir de aquí, Trump ha puesto en duda la soberanía europea, sobre todo al manifestar el interés en Groenlandia, y ha puesto en duda también en el conjunto americano las soberanías particulares a la hora de poner también en duda el Canal de Panamá.
A partir de aquí, ¿qué hace Europa? La Unión Europea se ha visto obligada ya a considerar la defensa colectiva ante posibles agresiones y ha puesto encima de la mesa un artículo, el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que empieza a poner encima de la mesa la necesidad de defensa mutua en el caso de que haya una situación en la que Dinamarca tenga que llamar al resto de países europeos para decir, oye, que en el territorio de Groenlandia, mío, no, es que es colonial, etcétera, oye, mío, tengo un ataque contra mis intereses. No estamos en esa posición todavía y yo creo que mucho se va a cuidar Dinamarca de iniciar ese enfrentamiento de una manera muy clara. Lo que puede hacer colateralmente Dinamarca es hacer una situación a la española con Cuba, pero siglos después, que es generar el caldo o la situación alrededor de una independencia de Groenlandia que no sea para Estados Unidos ni para Dinamarca, pero donde esa es la fotografía principal para salvar los muebles Europa, pero Estados Unidos lo que haga es tomar el control económico de toda la zona, que en el fondo es lo único que necesita, que son las aguas territoriales y la explotación de ese territorio en el Ártico, además de las rutas. De tal manera que hay un movimiento de salida que tiene fácil Dinamarca, oiga, voten ustedes para independizarse, el voto de independencia es fácil porque hay 60.000 votos, es decir, se hace rápido, oiga, voten, y a partir de aquí lo que sí empezamos a ver es cómo otras potencias europeas que han respondido, que han contestado con firmeza ante las declaraciones de Trump sobre Groenlandia, empiezan a ver una fotografía como Elon Musk, asociado a todo lo que está sucediendo con Trump en Groenlandia, empieza a influir también en esa política europea, apoyando a esos partidos de derecha a derecha, esos partidos de derecha no globalistas, esos partidos de derecha o de ultraderecha. De tal manera que tenemos una fotografía donde la Unión Europea empieza a ver que esto no va en broma, nunca fue en broma, que Donald Trump empieza a poner una fotografía encima de la mesa complicada para el conjunto europeo y donde a partir de ahí empieza a verse de qué manera incluso toda la parte de Polonia alrededor del 5%, igual lo que tiene sentido no es solo para Polonia, es para el conjunto, para tener una posición de disuasión bastante mayor. La reacción tardía y cautelosa, fíjense, de la Comisión Europea empieza a reflejarnos la incertidumbre sobre cómo manejar la nueva realidad política. ¿Qué está haciendo la Comisión Europea? Pues nada. No, alguna respuesta aquí, alguna respuesta allí. ¿Cuál es la posición europea? ¿Qué está haciendo la Comisión Europea? Es la pregunta clave a esta hora. La reacción tardía y cautelosa de la Comisión Europea. Y Macron y otros líderes europeos que ya han expresado la necesidad de prepararse para defender los intereses europeos frente al imperialismo estadounidense. Algo que Europa nunca pensó que se llegaría hasta ahí con un mandato de Trump. Pensó que sería una cuestión comercial, pensó que sería una cuestión de acabar y de ver de qué manera acabar la guerra de Ucrania, pero no pensó que tuviera que poner encima de la mesa que el imperialismo estadounidense marcado por Donald Trump tendría un impacto importante en el conjunto europeo. Si miran la siguiente diapositiva, vemos también la fotografía de qué manera, bueno, está un poquito más breve, aquí van a leer poco, de qué manera yo quería destacarles este punto, el de defensa colectiva de la Unión Europea. Dice, la preocupación por una posible agresión, lo tienen ahí a mitad de pantalla con un candado, defensa colectiva de la Unión Europea. La preocupación por una posible agresión militar en Groenlandia ha llevado a la Unión Europea a recordar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que establece la defensa mutua. Esto sugiere que a pesar de la renuencia de algunos líderes a comparar la situación con el conflicto de Ucrania, la posibilidad de una respuesta militar colectiva es una consideración real que podría cambiar el panorama de seguridad de la Unión Europea. Y fíjense porque el otro punto fundamental que destacamos esta mañana es como la falta de una respuesta unificada y contundente de la Unión Europea ante las provocaciones de Trump indica una crisis de liderazgo. Lo tienen ahí a mitad de pantalla, en lo que pone desafíos de la Unión Europea. La falta de una respuesta unificada y contundente de la Unión Europea ante las provocaciones de Trump nos indica ya una crisis de liderazgo y de dirección. La Comisión Europea en particular ha mostrado reticencia a involucrarse en confrontaciones directas, lo que podría interpretarse como una debilidad ante las amenazas externas. Esto plantea dudas sobre la capacidad de la Unión Europea para actuar como un bloque cohesionado en tiempos de crisis. ¿Qué es lo que nos encontramos? Lo que nos encontramos es lo que le venimos diciendo en la parte económica, en la parte sobre todo en la fotografía. Europa se ha ido muy valiente cuando el primo de Zumosol estaba aquí atrás, cuando Estados Unidos estaba cuidando de las espaldas. Entonces ha sido como el matoncillo, ¿no?, del pueblo, ¿no?, que iba allí a sí, pero con las espaldas cubiertas. Una vez que ha mirado para atrás y ha dicho, ¿dónde está el primo?
Entonces ha ido a casa rápido. ¿Y qué es lo que tenemos? Una posición ahora mismo muy complicada en Europa, con una situación económica que nos va caminando, y lo hemos visto con un euro que se va a la paridad, porque la situación de fortaleza de Estados Unidos lo primero que hace es hacer sucumbir a la economía europea. Y lo siguiente, tenemos una falta de liderazgo salvaje en Europa, que ya veníamos viéndola, pero que la iba tapando Biden por detrás, como el primo de Zumosol, no por Biden, que no estaba en esa posición Biden, sino Estados Unidos. Y que ahora, cuando el primo de Zumosol se ha ido, se ha quedado al descubierto Europa. Y se ha quedado al descubierto sin liderazgo. Y ustedes dirán, ya, pero es que la ausencia de liderazgos no es nueva, pero es que quien lideraba de verdad en Europa era Estados Unidos. Y una vez que Estados Unidos desaparece de la fotografía, nos quedamos en una situación complicadísima donde ideológica, económica y geopolíticamente Trump es lo contrario a Europa. O Europa hace un giro en lo que es Europa para que vuelva a tener ese protector detrás, o Europa tiene un problemón con tal de defender su ideología, su economía y sobre todo esa posición geopolítica que ahora mismo está al descubierto. Porque si quiere la defensa de Trump, tiene que poner un 5%. Y ni Trump pone un 5%, es decir, ni Estados Unidos pone un 5% en defensa. Por lo que la posición europea en este inicio de semana es agónica. Queda una semana para que llegue Trump y ya dejemos de especular y empieza a ponerse encima de la mesa el problemón que tiene Europa en la relación con Trump y con Estados Unidos, y el problemón geopolítico que tiene la propia Europa respecto al resto, que empiezan a percibir que ante la falta de liderazgo ya no está Estados Unidos para protegerle, está a la intemperie Europa, sin liderazgo claro y sin una posición clara unificada. Con lo que las situaciones no podía ser peor. A partir de aquí, claves del día, en una fotografía donde hay varios temas más que quisiera